La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decía el protagonista de Uno de los nuestros que desde que podía recordar siempre había querido ser un gángster. Yo podría decir que desde que puedo recordar siempre he querido ser guionista, supongo que como la mayoría de vosotros, aunque es curioso que los guionistas nos sentimos como la pieza vital de un proyecto audiovisual y a la vez nos sentimos como los grandes olvidados. Este podcast nace con la intención de romper ese mantra, de crear un lugar común donde guionistas de todo el mundo intercambien conocimientos, experiencias y sensaciones. Si crees que las historias no se escriben solas, seguro que eres uno de los nuestros. Bienvenido. Bueno, pues este podcast que arrancamos hoy es solo una pequeña parte de un proyecto mucho más grande dirigido a los guionistas de todo el mundo. María José Manso, directora de La Palma Film Commission, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miki, ¿qué tal? Pues muy bien, sobre todo muy ilusionada por esta nueva aventura, ¿no?, que ponemos en marcha desde la isla de La Palma, la isla bonita, y sobre todo con muchas ganas de escuchar a todos los profesionales que van a pasar por la Isla de las Palabras. La Isla de las Palabras no es solo una metáfora, es, como decía al principio, un proyecto global, ¿verdad? Sí, la idea es que la isla de La Palma se convierta, en el espacio de referencia para los guionistas del mundo. Tenemos que reivindicar de alguna manera la figura de estos profesionales y poner en valor su trabajo, ¿no? Sin guiones no hay buenas historias que contar y nosotros queremos convertirnos en ese espacio del mundo desde donde los creadores de historias encuentran la inspiración para contar historias que, imagínate, puedan cambiar el mundo, ¿no? Podríamos decir que lo que queréis es convertir la isla bonita en la isla de los guionistas, algo así, ¿no? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Qué les ofrecéis? Bueno, pues en primer lugar a través de nuestro laboratorio de guión, Isla Aventura, y además con esta nueva herramienta de difusión que es la Isla de las Palabras, el podcast, donde vamos a poner voz a todos esos profesionales que buscan, pues de alguna manera, que sus historias se escuchen, ¿no? Pero no solo eso, queremos organizar encuentros anuales o semestrales de guionistas de todo el mundo, pues que nos cuenten cómo escriben sus guiones, cómo se inspiran, qué herramientas necesitan para trabajar y sobre todo queremos impulsar desde Isla Aventura la creación de guiones universales que puedan transformar la historia de la humanidad. Ahí lo dejo, ¿no? Ahí queda eso. Casi nada. Bueno, el germen de todo esto está en el laboratorio de guión extremo que organizasteis el año pasado. ¿En qué consistió? ¿Cómo fue aquella experiencia? Nuestro laboratorio de guión pues surgió con unos objetivos muy claros, ¿no? Crear guiones de cine y de televisión basados principalmente en historias y localizaciones de la isla de La Palma. La finalidad, por supuesto, pues ver esos guiones en las pantallas de cine y televisión. Y nosotros entendemos que un trabajo profundo de documentación, pues familiarización con las historias que queremos contar es vital, ¿no?, para crear esos buenos guiones. Por eso planteamos pues un laboratorio de 9 meses, así como un embarazo, ¿no?, en los que nuestros y nuestras participantes pues tienen la oportunidad de viajar a la isla en 3 ocasiones. La idea es que puedan familiarizarse con las historias que elijan contar y nosotros lo que hacemos es darles la oportunidad de vivir de cerca pues nuestras localizaciones, de escuchar nuestros sonidos, de saborear nuestra tierra, de que puedan grabarse en la retina, ¿no?, la potencialidad de nuestra isla, de su gente, de nuestra cultura en general, al fin y al cabo. Y además, pues una vez terminados los guiones, lo que hacemos es favorecer el contacto, que es muy importante, del guionista con importantes productoras de cine y televisión gracias pues a unas sesiones de pitch que organizamos en la isla, ¿no? Ha sido, Miki, de verdad, y está siendo una aventura maravillosa. Creo que para los que hemos vivido la primera edición, entre ellos tú, pues el vínculo es tan fuerte que creo que va a ser muy difícil romperlo, ¿no? Claro, porque además de los finalistas estaban los tutores, entre los que hay nombres muy importantes del sector, ¿verdad? Sí, la verdad que nunca voy a dejar de agradecerles la generosidad que tuvieron los tutores y tutoras de la primera edición, ¿no? En la sección de series contamos nada más y nada menos con figuras de la talla de Javier Olivares, ¿no?, en el Ministerio del Tiempo. Precisamente con Javier vamos a hablar en unos minutos en este podcast, ¿sí? Qué suerte. Bueno, pues con Javier, con Jordi Calafí, también guionista de la serie Isabel. La verdad que 2 grandes tipos, 2 grandes personas. Y luego también en la sección de largometrajes, pues otras 2 grandes profesionales y mejores personas, ¿no? Yolanda García Serrano y la palmera Mercedes Afonso. Para nosotros, de verdad, un lujo de tutores y que sin duda alguna pues fueron clave para el éxito de participación que tuvimos en la primera edición. Y hablando de Javier, él siempre me riñe mucho, ¿no?, porque siempre estoy de alguna manera agradeciéndole esa generosidad, pero es que yo creo que no podemos dejar de agradecerle, y sobre todo porque ha sido una figura clave en la primera edición, y tenerlo en este podcast sabiendo el poco tiempo que tiene, pues de verdad un lujo. Por si me oye, él ya lo sabe, pero volverle a felicitar por ese tremendo exitazo de
la 4ª temporada del Ministerio del Tiempo. Te oirá seguro. 3 visitas de una semana a la isla, 1 año para escribir el guión. ¿Dónde están ahora esos guiones, María José? Bueno, esos guiones ya están volando, ¿eh? Tengo constancia de que al menos 2 de ellos ya están en manos de grandes productoras nacionales y nosotros, claro, como Film Commission vendemos un territorio, ¿no? Pero es que además ahora vendemos nuestros propios guiones. En Cannes, que va a ser la primera cita post-COVID, ¿no? En cuanto a asistencia, en este caso virtual, a mercados de cine, pues por supuesto los guiones de Isla Aventura van a estar sobre la mesa, sin duda. Para concluir, María José, en guión siempre se dice que menos es más. Para todos aquellos guionistas que nos están escuchando en este momento, ¿qué va a pasar este año con Isla Aventura? ¿Va a haber convocatoria? Sí, bueno, la idea era lanzar la convocatoria para la 2ª edición en el mes de junio, ¿no? Pero la crisis sanitaria obviamente nos ha obligado a posponerlo y en principio, si no pasa nada, la idea es lanzarla a finales de año, ¿no? Para que los participantes elegidos puedan comenzar pues sus visitas en el primer trimestre del 2021, ¿no? Nada, simplemente animarles a seguir nuestras redes sociales y por supuesto el podcast de La Isla de las Palabras, donde iremos informando sobre este tema y otros asuntos. María José Manso, directora de La Palma Film Commission. Gracias. Gracias a ti, Miki, y de verdad muchas gracias por el impulso y por las ganas. Gracias a vosotros. Un abrazo. Una página, 1 minuto. Abrimos ahora en La Isla de las Palabras un espacio en el que vamos a responder vuestras dudas de guión. Lo vamos a hacer cada semana con la ayuda de nuestros amigos del Sindicato de Guionistas ALMA. Hoy tenemos como tutor de lujo a Alberto Macías, que es su presidente. Alberto es además guionista de series como A la Triste o Costa Sol. Ha sido coordinador durante 10 años de Cuéntame y productor ejecutivo y creador de series como Familia. Ha dirigido también, entre otros, el máster de escritura de guión de la Universidad Carlos III. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miki, encantado de estar hoy con vosotros. Gracias Alberto por estar con nosotros. Si te parece, vamos a empezar ya con las preguntas. La primera nos llega desde Córdoba. Hola, soy Manuel de Córdoba. Estoy planteando presentarme a un concurso de guión y me están pidiendo una sinopsis de la historia. Yo quería saber qué extensión tiene que tener la sinopsis. Y otra cosilla, mi relato tiene un final que yo creo que es sorprendente. ¿Eso debo desvelarlo también en esa sinopsis o no? Muchas gracias. Bueno, Alberto, pues ¿qué le decimos a Manuel? Hola Manuel, una sinopsis tendrá entre 1 y 3 páginas. No hay que confundir escribir mucho con tener un trabajo más completo. Lo difícil es contar tu historia en 1 página o en 2 y que aquello no parezca un telegrama y sea siendo atractivo. Sobre el tema de los finales extraordinarios, yo te diría que siempre habría que contarlo. Sobre todo cuando tú no tienes la oportunidad de explicar ese final extraordinario como si estuvieras en un pitch. Es decir, mandas la sinopsis y alguien la tiene que leer y el productor debe tener todos los elementos para valorar el potencial de esa historia. Por ponerte un ejemplo, no es lo mismo contar la sinopsis del Sexto Sentido con o sin la muerte del protagonista. Vamos ahora con la segunda pregunta. Esta nos llega directamente desde Argentina. Hola, mi nombre es Macarena. Les hablo desde Buenos Aires y les quería preguntar lo siguiente. La historia que estoy escribiendo se desarrolla en la actualidad, pero en un momento determinado hay un flashback. ¿Cómo indico en el guión escrito que el personaje está recordando? ¿Tengo que poner una fecha o la palabra flashback? Gracias por atenderme. Gracias a ti, Macarena. Alberto, el guión y los flashbacks, ¿qué le podemos contar? A ver, el mundo formatos. Bueno, como norma general, nuestro guión es siempre una especie de manual de instrucciones de IKEA. Cuanto más claras están esas instrucciones, pues mejor para todos, empezando por nosotros. Porque el guión normalmente está sujeto a interpretaciones de todo el equipo, empezando por el director. Y no queremos acabar siempre con el lamento habitual de los guionistas de no era así o no han entendido mi historia. Así que si pones un flashback, no pasa nada si lo marcas de alguna manera. Al inicio del bloque del flashback, puedes ponerlo, sin olvidar anotar también al final, fin del flashback. O también en cada una de las escenas que pertenecen al flashback, es otra opción. Es decir, o bien lo pones al principio de un bloque, acordándote siempre de que al final tienes que decir este es el final del flashback, o bien en cada una de las escenas puedes poner una pequeña en el encabezado una pequeña nota que diga que pertenece a un flashback. Es decir, indica bien cómo es tu historia para que luego no te lleves sorpresas. Perfecto, bueno, pues ahí está la respuesta. Vamos ya con la tercera pregunta. Esta tiene que ver con la utilización de diferentes idiomas a la hora de escribir una película o una serie. Hola, soy Verónica de Madrid. Mi duda es sobre el guión de una serie que estoy escribiendo en la que mis protagonistas
protagonistas hablan en español, pero hay un momento puntual en el que hablan en inglés. Entonces, quería preguntaros cuál es la mejor forma en la que puedo referir este cambio de idioma en el guión y si el texto de la conversación lo tengo que escribir en español o lo tengo que escribir en inglés. Muchas gracias. Gracias a ti, Verónica. Un saludo. Bueno, Alberto, ¿qué le decimos a Verónica? En este asunto de los idiomas, en la escritura de guión no hay una regla, como en tantas otras cosas. Si, como dices, simplemente se trata de un paso puntual a otro idioma, o sea, un intercambio, digamos, ocasional, que no dice o no cuenta nada esencial de la historia, yo lo escribiría en ese otro idioma, en el inglés o en el francés, y me olvidaría de la traducción, porque ya es bastante farragoso un guión para encima estar poniéndole notas al pie y traducciones y añadidos. Si por el contrario se trata de una historia donde se intercambian los idiomas de manera constante, lo que haría sería marcarlo al inicio de ese diálogo, ya sea al principio de la escena o bien en cada una de las acotaciones de diálogo, indicando en qué idioma se va a interpretar y grabar, aunque tú lo escribas en el castellano para que se pueda entender en una lectura corrida. Vale, pues vamos ya con la última pregunta. Esta nos la hace Julián. Hola, me llamo Julián y tengo 17 años y soy de la Ciudad de México. Mi pregunta es, los manuales de guión me dicen que no debo hacer ninguna indicación de realización, que eso es cosa del director. Sin embargo, hay una secuencia en la que tengo muy claro que el plano debe ser un plano muy corto. ¿No puedo indicarlo de alguna forma? Gracias. Bueno, Alberto, esta es una de las clásicas, ¿no? ¿Qué le decimos a Julián? Hola, Julián. Efectivamente, en Europa y también en México, por lo que cuentas, pues no es habitual que los guionistas incorporemos indicaciones de tamaños de plano o posiciones de cámara. Eso no quita que nosotros tengamos ya una película en la cabeza y queramos en la medida posible que esa película se reproduzca en la pantalla. ¿Cómo hacer? Bueno, pues fíjate que de alguna manera cada una de las frases pueden equipararse a un plano. Es decir, puedes describir fotográficamente eso que tú quieres que se vea y en el orden que tú quieres que se vea. Ahora, yo como norma te diría que no abuses de ese grado de detalle porque realmente puede hacer la lectura farragosa y complicada. Simplemente utilízalo cuando sea dramáticamente esencial para tu historia. Bueno, pues con esta pregunta de Julián concluimos nuestra sección dedicada a resolver dudas de guión. Alberto Macías, presidente de Alma, gracias. Muchas gracias por todo, ha sido un placer. ¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Envíanos una nota de audio a través de las redes sociales del programa. Que la historia te acompañe. Abrimos ahora en la Isla de las Palabras una ventana para mostrar historias reales que, quién sabe, quizá puedan inspirar los guiones de algunos de nuestros oyentes. La historia de hoy nos la presenta Carmen Concepción. Ella es la directora del Museo Naval de La Palma y nos cuenta la increíble historia que ella misma ha vivido con la Campana de la Verdad. El velero La Verdad fue uno de los más bellos y simbólicos veleros construidos en los astilleros de Santa Cruz de La Palma a mediados del siglo XIX. El 12 de abril de 1873 es botado al mar para comenzar su primera singladura rumbo a La Habana. Hasta que el 12 de enero de 1899, los días de gloria de este velero acabaron, cuando la nave embarrancó en un bajo en las Bermudas. Se salvó su tripulación y parte del equipamiento de la nave, entre ellos su campana. Fue entonces cuando comenzó otra maravillosa y marinera historia. Esa campana volvió de la niebla de la historia de la mano de un abogado y marino norteamericano, quien la compró en un anticuario en 1979. Durante 40 años la campana estuvo en poder de ese ciudadano norteamericano, Tom Cox. De ella solo tenía un nombre en castellano, Verdad, y una fecha, 1873. Sus investigaciones posteriores le llevaron a descubrir que el velero La Verdad había sido construido en las Islas Canarias. Debía, por tanto, devolverla a su lugar de origen. ¿Pero cómo? Enterado de que un barco de época, el galeón Andalucía, atracaría en 2015 en Portland, contactó con la Fundación Nao Victoria, propietaria de la embarcación, para entregarla a su capitán y encomendarle la difícil misión de llevarla a España al finalizar la vuelta al mundo que habían comenzado. Fue en julio de 2015 cuando la noticia saltó en internet. Leí la entrevista completa y en ese momento
sentí que era mi deber y responsabilidad luchar porque esa campana llegara a La Palma, y por mail logré, tras numerosos intentos, llegar a él y contarle la historia de verdad sobre la verdad. El retorno de la campana a su lugar de origen se convirtió entonces en el deseo compartido de Tom y mío. Primero llegó a la isla su donante, un gran hombre. Con él compartí momentos de verdadera angustia. Hubo un retraso de 2 semanas y ello impidió que Tom Cox estuviera presente en tan esperado acontecimiento. La campana de la verdad llegó al puerto Santa Cruz de La Palma en abril de 2018, el mismo mes que el velero La Verdad fue botado, y lo más increíble, lo hizo a vela y a bordo de una réplica colombina. Un viaje de 120 años, siempre a vela, para devolver la campana de la verdad a su hogar. La campana de la verdad se encuentra desde abril de 2018 en el Museo Naval de Santa Cruz de La Palma. Hacerla sonar es viajar por el tiempo, y hablar de ella consigue que estas palabras se conviertan en una emocionante historia, donde la magia continúa a través de los sonidos del mar. ¿Sabías que el guión de Regreso al Futuro, considerado uno de los más perfectos jamás escritos, fue rechazado hasta 44 veces antes de llegar a la gran pantalla? Pasó nada menos que 7 años metido en un cajón. Cuando salió, vaya si tuvo futuro. Si un niño te preguntara a qué te dedicas, ¿qué le dirías? Que me dedico a contar historias. La voz que escuchan es la de un hombre que se dedica normalmente a escribir lo que dicen las voces de otros. No tendríamos podcast suficiente para leer su currículum, así que diremos que entre las historias que han salido de su cabeza está El Ministerio del Tiempo, Isabel o Malaca. Javier Olivares, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Para ser un buen músico dicen que hay que tener buen oído. ¿Tú tenías de niño algo innato, algo que decía que te ibas a dedicar a escribir? Pues no especialmente. Tenía desde niño un sentido muy grande de la observación, de lo que me rodeaba. Pero yo creo que fue el tiempo el que ya me fue moldeando hacia escribir, ¿no? Ya desde los 11, 12 años. Y sobre todo la televisión y el teatro, ¿no? Yo creo que la suma de todo eso al final ha confluido y me dedico a lo que me dedico. Pero ¿cómo pasa uno de tener cierta afición a escribir? ¿Cómo pasa uno de eso a ser guionista? ¿Es lo mismo escribir que ser guionista? No es lo mismo escribir teatro, ni escribir novela, ni escribir guiones distintos. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo todo lo que enfoco cuando pienso en una novela o cuando pienso en un cuento corto siempre tiene un concepto muy de guión, con lo cual le da cierto toque, como diría, anglosajón, en el sentido que los anglosajones son de muy pocas descripciones y de más diálogo, ¿no? Eso por un lado. ¿Cómo se llega a ser guionista? Pues yo llegué muy tarde. Yo llegué con 35 o 36 años, con una formación teatral, habiendo sido crítico de arte y escribiendo sobre el tema, siendo comisario de exposiciones, etcétera. Y al final, bueno, se juntó un poco todo, ¿no? Yo tenía ganas, pero no había manera de entrar en el negocio. Y me metí en una serie que fue un fracaso, luego hice otra que fue otro fracaso. Luego viví mucho tiempo haciendo guiones de películas que nunca se filmaron. Y por fin, con el tiempo, bueno, pues entré en la rueda. Y luego procuré salirme de ella, ¿no? Es decir, tú tienes que entrar en la rueda para estar, porque tienes que vivir de esto. Y luego, pues en un momento dado, decidí que la rueda fuera un poco a mi ritmo, no al ritmo que me marcaran otros. ¿Eso quiere decir que se aprende trabajando o si uno estudia mucho acaba siendo un buen guionista? No. Si uno estudia la vida, si uno estudia sus sentimientos, la técnica del guión te la puedo enseñar en 2 meses y todo el mundo la sabría manejar, es sencilla. Pero lo que no se te puede enseñar es tu alma, ni tu necesidad de contar, ni lo que tú quieres contar. Es decir, tú puedes tener mucha técnica, pero si no tienes nada que contar, da igual la técnica que tengas. Y el tener algo que contar depende mucho de tu experiencia vital, cultural, personal en general. ¿Qué te parecen entonces los manuales que enseñan a escribir guiones? Que con leer 1 o 2 como mucho, a partir de ahí ya es multitud. ¿Cuánto tiempo ocupas al día en escribir?
En escribir depende del proceso de trabajo. En pensar en lo que escribo, en organizarme y en estructurar todo, yo le dedico no menos de 8, 10, 12 horas al día. Estoy en un arco entre 8 y 12 horas. Eso significa que estás en todo momento pensando, es decir, en cualquier punto del día estás trabajando, tu cabeza está funcionando en ese sentido. Mira, los que escribimos guiones trabajamos para el ocio, y nuestro ocio tiene que ver con escribir guiones, porque vemos los guiones de otros muchas veces, ¿no? Entonces siempre estás pensando, procuras desconectar, pero también acabas viendo series, ¿no? O acabas leyendo novelas y dices, oye, aquí hay una historia. Al final, si eres guionista, lo eres full time, eso está claro. Esto no es un trabajo por horas, no es un trabajo administrativo, aunque hay gente que lo hace así y está contenta, pero no, para mí ser guionista es otra cosa. Supongo que en todo esto habrá alguna parte de todo el proceso de guión que te da más pereza que otros. ¿Cuál es la parte que más pereza te da? La negociación, todo el proceso de contactos, de comunicación, de ventas, cada vez más yo me encanta escribir y me encanta estar encerrado escribiendo, pero salir de ahí para mover hilos me cansa bastante. Porque ¿tú de quién crees que es una película? ¿Del guionista o del director? Hombre, una película, digamos, la parte final y todo lo que es la decisión final es del director. Que además, como se quiere meter siempre a guionista, pues en general, pues al final copa todo, ¿no? En una serie no. En una serie la autoría es múltiple, porque está el director, están otros guionistas, pero el creador de las series y además es showrunner, es el que decide, es el que manda y es el autor. Porque todos los demás trabajan para que esa autoría suya salga como él cree que es correcto. ¿Tú crees, por ejemplo, que un guionista debe estar en los rodajes? Sí, tiene que estar en los rodajes. Tiene que haber un guionista en rodajes siempre. ¿Y qué haces, por ejemplo, si tú estás en medio de un rodaje, lo estás viendo y de repente un actor te quiere cambiar una línea? Si de repente me convencen de que esa nueva opción es infinitamente mejor, accedería, pero rara vez lo es por una sencilla razón, porque algo que tú estás pensando durante 3 meses en un equipo de 4 personas nunca va a ser peor que algo que se le ocurre a alguien en un minuto. No obstante, es posible que sea mejor y lo tienes que aceptar, pero vamos, le doy un 1% de posibilidades de que sea mejor. Otra cosa es que el proceso de trabajo conlleve que todo el mundo sepa que a rodaje se va a rodar, no a reinterpretar ni a reopinar, salvo que haya algún problema en la localización o que haya algún problema por cuestiones de meteorología o que obliguen a cambios. Con lo cual, digamos, hay un proceso previo que intenta evitar que todo lo que me has dicho ocurra. ¿Por qué crees que los guionistas muchas veces somos invisibles para el público? Porque somos gilipollas. Es decir, porque no ha habido peor enemigo de los guionistas que los propios guionistas. El trabajo que conlleva ser productor ejecutivo, estar en plató, preservar que tu obra, si tienes ese poder, sea la que tú has creado, es mucho trabajo, es no tener vida. Y yo entiendo que hay mucha gente que dice, yo escribo y ya está. Pero claro, luego viene el segundo paso, que es las charlas en un bar tomando una caña. Me han destrozado el guión, lo han dirigido de otra manera. Entonces, si no has estado allí, no te quejes. Sí. Y ha habido muchos guionistas de alto nivel que han pasado del concepto de ser productor ejecutivo por opción personal, que la entiendo perfectamente, porque sabían que eso era un trabajo durísimo, o porque algunos, pues bueno, entienden el guión como un medio, digamos, económico para ganarse la vida, y luego tampoco se ha defendido nuestro nombre, se nos ha eliminado a veces de ruedas de prensa de tu propia obra. No se nos ha invitado a premios que se daban a nuestra propia obra. Yo, por ejemplo, recibí el Premio Nacional por Isabel. Bueno, lo recibió Isabel. Y yo había creado la serie y no se me llamó. Entonces yo, en ese sentido, lo que sí creo que hay que hacer siempre es denunciarlo. Hemos tardado mucho en defender nuestro oficio y nuestro estatus. Muchísimo. De hecho, yo durante un largo tiempo me sentía como el solitario del desierto, ¿no? Y incluso muchos guionistas se reían del tema. Jaja, mira, este ya está otra vez aquí. Me alegra que muchos de ellos ahora estén por la labor. Lástima que no hayan estado mucho tiempo antes. No me refiero a los más jóvenes, por supuesto, porque los más jóvenes no tienen culpa de nada. De hecho, son las víctimas de que otros más veteranos no hayamos hecho por ellos todo lo que teníamos que haber hecho. Tú, con la aparición de las plataformas digitales y de las plataformas de streaming, ¿ves en algún momento que pueda pasar que los guionistas pasen de ser los desconocidos a ser las estrellas del mercado? Creo que no ha cambiado gran cosa. De hecho, si te das cuenta, en una plataforma española, los que llevan la serie son los directores, no los guionistas, que es una opción suya y evidentemente respetable, pero que no va en la línea de lo que tú comentas. Yo creo que los guionistas en España y en la cultura latina seguimos siendo, salvo que de repente alguien tenga un Oscar a mejor guión
un Oscar, ni siquiera un Goya. Yo creo que, porque en Goya es muy difícil tener a mejor guión sin compartirlo con el director en este país, ¿no? Con lo cual siempre lo recoge el guionista y también el director que sube con él, porque haya hecho mucho o poco firma el guión, ¿no? Entonces, en ese sentido yo no soy tan optimista, ¿eh? Y de hecho muchas veces en las plataformas siguen vendiendo más desde España los directores que los guionistas, sin duda. Javier, cuando uno vive inventando historias fantásticas todo el tiempo, ¿qué piensa de su propia vida? Pues que pasa muy rápida, que al final tu verdadera vida se convierte en tu trabajo y que algo está mal también, ¿no? Yo creo que en ese sentido sientes tanta adrenalina y tanto placer en algo tan solitario como es crear o escribir, que al final la verdad es que tu vida privada necesita de compañías que entiendan eso, porque si no eres francamente insoportable. Yo creo que lo soy, de hecho. ¿Piensas eso de ti? Sí, yo creo que tenemos un punto, no de egolatría, que es lo que nos suelen decir, pero sí de egoísmo, sobre todo de inseguridad. Y esa inseguridad genera una dependencia emocional muchas veces de la gente que te quiere, que te hace francamente inaguantable. Yo tengo la suerte de tener una compañera desde hace más de 40 años que se conoce la historia y que tiene mucha paciencia y que sobre todo le gustan las series y que le gustan mis series, con lo cual yo creo que si no le gustaran mis series se habría divorciado de mí hace tiempo, porque me diría, joder, el coñazo que me das para luego esa mierda que haces, ¿me entiendes? Vale, mi última pregunta, Javier, es si escribes guión con o sin acento. Con acento, no lo puedo evitar, y además es que me cuesta muchísimo dejarlo sin acento. Bueno, calculo que al final todos nos daremos por vencidos y diremos lo que la Real Academia dice, pero me parece una tontería tan grande que yo de momento lo voy a seguir escribiendo con acento. Javier Olivares, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Tips de guión. En lugar de comunicarle al público quién es el personaje, yo prefiero mostrarle aquello que el personaje persigue y quiere. Todo se reduce a las intenciones y los obstáculos. Alguien quiere algo, y algo hay en su camino que le impide conseguirlo. Aaron Sorkin. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Silvia Jato y soy comunicadora. Ahora diga su edad. Era broma. Ah, vale. Comenzamos. ¿A qué actriz contrataría para interpretar su biografía? Meryl Streep. ¿En qué lugar grabaría la película de su vida? Pues en mi tierra, en Galicia. ¿Cuál es la mejor película de la historia? Para mí, Las amistades peligrosas. ¿Y la peor? Pues una que ya he querido olvidar el título porque la interpretaba Bruce Willis y aquello era terrorífico. Algunos hombres buenos o algo así, horrible. Nombre una serie que nadie debe perderse. Una serie, Juego de Tronos. Diga ahora la que le recomendaría a su peor enemigo. Pues... House of Cards. ¿Películas en versión original o doblada? Versión original. ¿Su director favorito es? James Cameron. Déjenos bien y cite ahora el nombre de algún guionista español. A ver, el corazón me puede... Bueno, pues entonces vamos a hacerlo con corazón y cabeza. Antón Cruces. Para concluir, dígame cuál es la mejor frase de la historia del cine. Bueno, pues yo que soy rambista total... ¿Cómo vivirás, Rambo? Le dicen al final de la película y él contesta Day by Day. Perfecto, hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Gracias por su visita. A ti. La Isla de las Palabras, el podcast de los guionistas. Hasta aquí llega hoy La Isla de las Palabras. Espero que os haya gustado nuestro viaje por el mundo del guión. Y si no ha sido así, recordad que en el fondo, nadie es perfecto. Hasta la semana que viene.